Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy, Masters, como cada semana, resolveremos 5 de sus preguntas que me dejaron aquí en YouTube y en el Patreon. Siendo la que titula el video sobre si Sabine es sensitiva a la fuerza sería la nueva Jedi de Mandalorian, la quinta pregunta más importante en este video en la que tendremos un especial y particular enfoque. Así que si tú dejaste comentario aquí en YouTube o en Patreon y no está en este video, recuerda que siempre recibirás una respuesta personal mía a una pregunta si tienes un rango sí de los 4 que tengo en Patreon o aquí en YouTube como un miembro del canal. Sino que también recibirás emojis personalizados o aparecerás en los créditos y de paso, Master, nos apoyarás a concretar todos los números del Comic Fan Story de la Sombra del Imperio, del cual este tema ya hicimos una actualización detallada como vemos en pantalla, la cual esta novela gráfica ligada a Vader de 5 números se publicará gratuitamente en este canal cuando esté terminada. El enlace como siempre estará en la descripción del video. Es así que nuestra primera pregunta del día, el máster Alejandro Chablé nos cuestiona: ¿la tripulación del fantasma se llegará a encontrar en algún momento con Din Djarin y Grogu? Y dado el curso que está teniendo el Filoniverse en sus series, Masters, yo diría que sí, que solo es cuestión de tiempo para que Din y Grogu conozcan a todos los ex-Rebels como Hera Syndulla, Sabine Wren, Chopper, Sebo, Ezra. Vaya, si lo vemos así, ya están a un pasito, porque también hay muchos conocidos de Din Djarin y Grogu que conocen bien a la tripulación del fantasma, como por ejemplo con Bo-Katan o la propia Ahsoka Tano, que conocen a todo el mundo, o inclusive también Carson Teva, que opera en la misma base de Adelphi donde trabaja Sebo Relios en la Nueva República. Así que si me lo preguntan a mí, Filoni y Favreau ya dejaron todo sembrado para que eventualmente los protagonistas de sus series se conozcan, para que así Mando, Grogu y los ex-Rebels se junten y formen unos guardianes de la Nueva República, enfrentándose a las fuerzas del gran almirante Thrawn, seguramente mucho más adelante hacia los tiempos de la película de Dave Filoni. Y claro, Master, seguro estas conexiones entre el Mandalorian y la tripulación del fantasma las podemos ver en ese filme o en alguna serie futura, como la ya confirmada temporada 4 de El Mandalorian. Es así que nuestra segunda pregunta, el Máster Ángel Herrera nos cuestiona cómo Ahsoka consiguió al droide Huyang. Y claro, eso aún está por resolverse en la serie de Ahsoka, Masters, pero como una especulación responsable de mi parte con todo lo que conocemos, dado a que Ahsoka y el droide Huyang se conocieron en los tiempos de la Orden Jedi, cuando la Togruta consiguió su Kyber en Ilum y después construyó su sable, y luego también colaborando con él en otros momentos en Clone Wars, llevando a otros jóvenes Jedi iniciados a hacer lo mismo a Ilum. Esto nos habla, Masters, de que hay historia suficiente en el pasado de estos dos personajes como para que la Togruta pudiera saber qué rayos pasó con Huyang, o al menos dónde encontrarlo tras los terribles eventos de la Orden 66. Vaya, pudiera ser que lo tuviera un buen tiempo y ni siquiera nosotros supiésemos. Y ojo, no nos olvidemos que Palpatine tomó todos los lugares de los Jedi y los saqueó con sus clones. Esto pues desde estaciones espaciales, templos o puestos de avanzada. Así que en los 28 años que pasaron desde la Orden 66 hasta los tiempos presentes de la serie de Ahsoka, hay en realidad suficiente espacio como para que la Togruta haya rescatado a este droide, inclusive de alguna instalación del Imperio. Pero también es posible que Ahsoka lo encuentre en los tiempos presentes de la serie. Esto dado los múltiples lugares Jedi antiguos que visita Ahsoka en ella, y bien puede ser que la Togruta, tras la amenaza que representan Thrawn, Baylan o Elsbeth, haya tenido que buscar un aliado conocedor de ruinas y sitios antiguos de los Jedi para también dar así con Ezra. ¿Y quién mejor pues que el droide enciclopedia Huyang para así ayudar a la Togruta en su viaje? Quizás hasta encontrándolo primero para saber qué rayos busca Morgan Elsbeth antes de que esta usuaria malvada encuentre eso que busca en esos sitios antiguos. Porque no nos olvidemos que los dos bandos aparentemente buscan lo mismo para dar con Thrawn y Ezra. Aunque claro, Masters, la respuesta de esto la descubriremos en la serie de Ahsoka, sobre todo teniendo un tiempo mucho más concreto de cuándo rayos Ahsoka encontró a Huyang. Es así que nuestra tercera pregunta, el Máster Diego Papón nos cuestiona: ¿veremos una rebelión clon grande en Bad Batch 3? Y creo que esa es de las cosas más grandes que ha planteado la serie del Bad Batch en sus 2 temporadas anteriores, Masters, y bien puede darse una gran revuelta en su próxima temporada 3 que veremos en el 2024 y que será la final, ya que del lado del Bad Batch y sus aliados clones como Rex, hemos visto que cada vez más sus fuerzas se amplían con senadores como Chuchi, con las hermanas Martez o hasta con clones renegados que han ido rescatando como el clon Gregor o el clon Hauser, y esto claro sumado a muchos otros. Vaya, es muy claro que esos clones son una proto-rebelión que intenta detener los planes del emperador Palpatine de crear un nuevo orden y un nuevo ejército de Stormtrooper que ya se está dando en la serie. Pero también sabemos, Masters, que estamos viendo en ese año post-Orden 66 cómo la era de los soldados clones terminó en el Imperio para dar ascenso así a la era de los Stormtroopers. Abriremos paso a una nueva era, pregonada por el Stormtrooper.
Así que estas señales más lo que ya conocemos de la instalación secreta en el Monte Tantis, que tiene ahí un montón de clones capturados en ella, como Omega, Crosshair y muchos otros, sumado al importante hecho de que el Imperio ya está dudando en los tiempos del Bad Batch de la lealtad de un montón de clones y está pidiendo su retiro, que todo esto, Masters, bien puede ser el cóctel perfecto para que una minoría de clones se levante tratando de detener los planes de Palpatine, de retirarlos de las Fuerzas Armadas, pero también de dominar la tecnología de la clonación. Inclusive, ¿por qué no?, hasta destruyendo el Monte Tantis en el proceso. Una rebelión, pues, de ese calibre podría explicar por qué Palpatine no terminó de dominar la clonación del todo. Claro, por un lado sí sabemos que los Stormtroopers sí terminarían suplantando a los soldados clones en la era imperial, pero esto no quita el hecho de que veamos una gran revuelta clon en contra del Imperio, que explique también por qué quedaban tan pocos soldados clones después de esta. Vaya, muchos hilos que están abiertos podrían resolverse en la temporada final del Bad Batch que expliquen toda la era imperial. Así que creo que ya todas las fichas están acomodadas para ver una gran revuelta que le dé un duro golpe al Imperio y sobre todo a los planes de Palpatine de dominar la clonación. Pero al mismo tiempo, esta revuelta también puede causar una gran pérdida para los soldados clones, donde ahí seguramente fallecerán muchos de nuestros clones favoritos. Es así que nuestra cuarta pregunta, el Máster Henderson Alvarado nos cuestiona: ¿el gran almirante Thrawn forma parte del plan para el regreso del emperador Palpatine? Y esto en realidad es mucho más simple de lo que parece, Masters, porque ya tenemos varias evidencias concretas de que Thrawn sí colaboró en el gran plan final de Palpatine, y todo parece indicar que el creativo Dave Filoni lo que está haciendo en sus series es unir todo el contenido actual para cohesionar de mejor manera la trilogía original con las secuelas. Y eso hasta ya lo vimos en la temporada 3 del Mandalorian, observando ahí cómo los remanentes imperiales operaban como un consejo en la sombra, donde ahí por ejemplo estaban varios líderes imperiales notables, como Randall Hawks, el papá del Hawks que vimos en las secuelas, el cual justamente estaba a cargo del proyecto nigromante que tenía que ver con la clonación. Pero también ahí estaba el Capitán Pellaeon, que es la mano derecha de los oficiales del gran almirante Thrawn y su séptima flota. Y no hay que olvidarnos que en esa escena todos preguntan por el gran almirante reconociendo su liderazgo, y esto sin dejar de considerar que también ahí estaba el Moff Gideon. Long live the Empire! Long live the Empire! Así que esto nos demuestra que de una forma u otra, 5 años después del regreso del Jedi, Thrawn sí formaba parte del gran plan de Palpatine para que el Imperio se rearmara. Y sobre todo conociendo la gran inteligencia del Chiss, no creo que él no supusiera que Palpatine estaba intentando hacer algo con la clonación como para no morir, porque es también muy evidente en esa escena que el Consejo en la sombra del Imperio sabía de la importancia de esos proyectos. Así como Thrawn en el canon conocía la verdadera importancia de otros secretísimos proyectos del Imperio, como la Estrella de la Muerte y muchos otros, algo que inclusive en vida sorprendería al propio emperador Palpatine. Y lo mejor es que la confianza de Palpatine en Thrawn sería tal que en la novela de Aftermath del fin del Imperio se nos demuestra ahí que fue Thrawn quien le dio a Palpatine y a sus elegidos las coordenadas secretas para retirarse a las regiones desconocidas, para así ocultarse del ojo de la Nueva República y refundar al Imperio tras la batalla en Jakku, algo que a la postre todos sabemos que daría el origen de la Primera Orden. Así que por todas estas evidencias me parece que es bastante notorio que Thrawn sí sabía hasta cierto punto el plan final que tenía Palpatine para así contraatacar. Y por eso también el Chiss sería un alfil tan importante para crear el caos en contra de la Nueva República 5 años después del regreso del Jedi. Es así que nuestra pregunta final, que titula el video, el Master Enduring GT nos cuestiona: si Sabine es sensitiva a la fuerza, ¿sería la nueva Jedi Mandalorian? Y ojo, Masters, aquí tenemos que considerar varias cosas para ver si ella pudiera ser remotamente una Jedi Mandalorian. Ya que el hecho de que Sabine en los tiempos de la serie de Ahsoka maneje con destreza el sable verde que antes fue de Ezra, esto pues no debería sorprendernos. Precisamente porque ella antes en la serie de Rebels fue entrenada por Bridger y Kanan con el sable oscuro, y porque también la propia Wren implica que Ahsoka fue su maestra en los trailers. Al menos sí su maestra con el sable de luz, pero esto también sí puede implicar algo más como mentora. Tú jamás me hiciste las cosas fáciles, maestra. Y por un lado, Masters, hay que reconocer que el hecho de que una persona maneje con destreza un sable de luz, esto no significa que forzosamente tenga que ser un sensitivo a la fuerza, ya que ya hemos visto numerosos ejemplos, además de Sabine Wren, de otros individuos en el contenido del Filoniverse como el Moff Gideon o hasta Bo-Katan Kryze, que han manejado con destreza el sable oscuro, una espada que estos 3 individuos portaron. Y ninguno de los 3, al menos no antes de los tiempos de Ahsoka, tenían relación con la fuerza.
Vaya, lo que voy es que uno puede dominar una espada si está en calma con sí mismo y tiene dominio de sus propias emociones, como sabemos que Sabine logró desde la temporada 3 de Rebels cuando entrenó con Kanan. No obstante, sí hay que reconocer que el tráiler de Ahsoka por medio de Dave Filoni, el escritor de esta serie, ha sido muy juguetón para levantar el debate en nosotros los fans sobre la enorme posibilidad de que Sabine sea una sensitiva a la fuerza en estos tiempos. Y esto claro porque llama a Ahsoka como maestra y las dos se embarcan buscando a Ezra, pero también porque en repetidas ocasiones hemos visto que intenta alcanzar instintivamente la fuerza, como cuando la Mandaloriana combate con Shin Hati, o inclusive también en ese tráiler exclusivo de la Celebration 2022, donde ella, aparentemente sentada en una mesa en la lanzadera T6, intenta jalar con la fuerza a una simple taza. Vaya, es bastante claro que Dave Filoni está dejando estas pistas súper a propósito, como para pensar en la posibilidad de que Sabine fuese sensitiva a pesar de que no lo era en la serie de Rebels, para que después se cambie esto y sí lo termine siendo de alguna manera que por lo menos ahora no vislumbramos, sino hasta ver la serie de Ahsoka, Masters. No obstante, hay que reconocer también que Filoni desde la serie de Rebels dejó bien establecida la regla de que cualquiera estando en la resonancia correcta, porque todos tenemos algo de la fuerza al ser seres vivos, pudiéramos pues ser sensitivos a ella, como deja entrever esto el propio Kanan Jarrus en Atolon, en ese capítulo de la temporada 3 cuando entrena a Sabine Wren con el sable oscuro. Vaya, todo esto sí le da un cierto camino recorrido a Wren de sí poder ser sensitiva porque ya tiene un cierto entrenamiento, y más si a esto le sumamos que en 10 largos años fue la discípula de Ahsoka, así que la posibilidad está latente, y definitivamente esto podría ser uno de los grandes bombazos y sorpresas que tenga la serie en relación a la fuerza. Pero si se comprueba esto, ¿qué hay del hecho de que ella pueda ser una nueva Jedi Mandalorian, cierto? Vaya, para poder ser una Jedi Mandalorian primero tiene que ser una sensitiva a la fuerza corroborada. Y ojo, Master, solo conocemos que el único Jedi Mandalorian canónico hasta el momento fue el mítico Tar Vizsla que conocimos su historia en la serie de Rebels, quien fue ese individuo que creó el sable oscuro y quien a la vez fue el primer Jedi Mandalorian hace miles de años. Pero esto no quiere decir que no hayan podido existir en esos milenios otros Jedi Mandalorians que aún no hayamos conocido, o que incluso estos vuelvan a existir en los tiempos de la Nueva República, como bien podría ser mediante Sabine. Es más, si vamos mucho más allá, el gran hecho de que no haya usuarios de la fuerza en estos tiempos por haber sido purgada la Orden Jedi, esto podría causar algún tipo de respuesta mística en la fuerza para que la fuerza brote repentinamente en ciertos usuarios que crean en ella. ¿Y quién mejor pues que Sabine Wren? Y definitivamente, Master, Sabine Wren tiene lo mejor de los dos mundos, el Mandaloriano y el Jedi, porque ella se creó primero con esa raza de guerreros acorazados y luego vivió por casi 5 años con la tripulación del fantasma con 2 Jedi hechos y derechos, fuera de colaborar también varios tiempo con Ahsoka, esto al punto de después llamarla como su maestra. Así que técnicamente, si juntamos todas estas evidencias, sí podríamos considerar a Sabine como un tipo de nuevo Jedi Mandalorian en estos tiempos, y esto claro lo digo desde un cierto punto de vista. From a certain point of view. A certain point of view? Y sobre todo lo digo teniendo una interpretación mucho más amplia de lo que significa ser un Jedi, porque solo Luke en este punto de la historia es el último Jedi tal cual entrenado y que acepta las viejas formas. Claro, aún mucho de esto se tiene que descubrir en la serie de Ahsoka, sobre todo ver si definitivamente Sabine sí es sensitiva a la fuerza, con todo eso de que domina el sable de luz más ser discípula de la Togruta. Pero yo sí creo firmemente, Masters, que este hecho con Sabine sí nos está encaminando o al menos abriendo toda una caja de Pandora para que ella pueda ser algún tipo de Mandaloriana Jedi, o al menos sí una Mandaloriana sensitivo a la fuerza, porque eso rara vez lo hemos visto en la saga, y sin duda puede ser algo sumamente novedoso. Y sobre todo lo digo porque estamos narrativamente en los tiempos de la Nueva República, donde necesitaremos que haya más seres así sensitivos a la fuerza de cara al gran conflicto que se viene contra Thrawn, que seguramente se desarrollará de mayor manera en la cinta de Dave Filoni. Y eso sin dejar de considerar que sería un gran detalle narrativo de que por fin Ahsoka en forma tenga un aprendiz, y quién más sino que otro de los hijos creativamente hablando de Dave Filoni, como lo han sido Ezra, Ahsoka o Sabine, que son los verdaderos protagonistas de las series animadas que ha creado Filoni. Y lo mejor es que el hecho de que Sabine sí termine siendo sensitiva a la fuerza, Masters, podría darnos muchas jugosas posibilidades en el futuro que conecten por un lado con Luke Skywalker, o también, por qué no, con los eventos post-secuelas, que sabemos que la saga de Star Wars los explorará más adelante mediante una
nueva orden Jedi. Así que esto podría hacer que la definición de la palabra Jedi o de cómo rayos ser un sensitivo a la fuerza en estos tiempos en realidad se expanda de gran manera y de una forma muy interesante. Esto pues, como siempre en sus historias, Dave Filoni nos ha llevado por caminos misteriosos, fantasiosos y sorprendentes en todas sus diferentes series. Así que habrá que esperar porque esta gran verdad aún está por verse con Sabine en la serie de Ahsoka, Masters. Pero si también te interesa saber si veremos cómo Thrawn y Ezra llegaron a las regiones desconocidas, esa historia de las preguntas del día te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.